Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una sesión formativa en materia de espiritualidad, una nueva sesión que estamos compartiendo a través de nuestro canal Santo Debo Ser. Les invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo ha hecho y activar la campana de notificaciones. Igualmente, les estamos invitando a darse una vuelta por nuestras otras dos plataformas formativas, siempre en YouTube, nuestro canal Misterio de Fe, donde compartimos contenidos litúrgicos, y nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, donde estamos siempre compartiendo nuestro contenido de corte doctrinal, apologético, bíblico, para que ustedes se formen en la doctrina católica. También queremos invitarles a que puedan darse una vuelta por nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, @WalterFajardo20, así escribe en el buscador y puede encontrar la página de la comunidad donde estamos compartiendo material diverso, siempre en esta línea formativa, para que todos ustedes puedan formar parte entonces de esta familia católica que cada día, por la gracia de Dios, crece más y más. Muy bien, comencemos poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios, pidiéndole su ayuda, su asistencia para este momento de encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen Padre Dios, te bendecimos, te adoramos, te alabamos y te glorificamos porque eres bueno, justo y misericordioso con todos nosotros, tus hijos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que nos asistas en este momento de encuentro con las luces de tu Santo Espíritu, que nos vaya guiando para proporcionarnos siempre el discernimiento adecuado y necesario para poder comprender estos contenidos que aquí se nos comparten. Te pedimos que la intercesión maternal de nuestra buena Madre, la siempre Virgen María, nos asista en todo momento. Con su ayuda alcancemos de ti las gracias necesarias para nuestra salvación eterna y para el bien de nuestros hermanos. Que los santos y ángeles intercedan siempre por nosotros, para que en todo lo que hagamos te demos gloria y para que siempre te tengamos a ti como a la fuente de nuestra felicidad y nuestros proyectos, y tendamos siempre a ti como nuestro único fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. La semana pasada hemos introducido a nuestro video que hemos compartido, hemos introducido la temática de los grupos de oración de liberación. Este tema sobre este importante estilo o tipo de oración que se encuentra también dentro de nuestra iglesia. Y hemos utilizado como recurso unos libros del padre Gabriele Amor, este famoso exorcista de Roma. Utilizamos el que se llama Va de retro Satanás y también Nuevos relatos de un exorcista, libro que hoy también continuaremos utilizando para seguir ahondando estos contenidos y las recomendaciones de un hombre tan experto en la materia que pues no podemos poner en duda
su autoridad en este tema, en este tipo de contenidos. Hemos ya abordado todo lo que es la introducción general y algunas observaciones que el padre hacía para estos tipos de grupos que se reúnen a orar para pedir a Dios la liberación, intercediendo por las personas que se acercan con distintos males a ellos, pidiendo pues esta gracia particular de poder obtener la paz que viene del Señor, la paz que viene de Dios en medio de sus tribulaciones. Va a continuar ahora el padre haciendo unas anotaciones sobre una carta muy particular de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una carta que fue emitida el 29 de septiembre de 1985 y que versa sobre estos temas. Se titula esta carta, Carta a los ordinarios del lugar para recordar las normas vigentes sobre los exorcismos. Cuando las distintas congregaciones vaticanas sacan algún tipo de comunicado, una carta, siempre hay un trasfondo, ¿verdad? Quieren iluminar una realidad o tratar de corregir algún tipo de desorden o dar luces sobre una situación en particular. En este caso, el motivo va a ser como lo dice la introducción de esta carta, que ya desde hace algún tiempo, y situándonos en la realidad de aquella época, se habían venido suscitando en la iglesia distintos grupos que se multiplicaban para orar con la intención de obtener a Dios la liberación del influjo de los demonios. Entonces, a partir de esa proliferación de agrupaciones que se enfocaban en este estilo de oración, pues esta congregación vio a bien y necesario sacar este tipo de comunicado, que es una carta muy breve, que ustedes van a poder encontrar fácilmente en internet. De hecho, les vamos a dejar el link en la descripción de este programa, de este capítulo, para que ustedes puedan ir directamente a la carta y ver que es sumamente breve, pero muy condensada en lo que quiere hacer ver. 3 puntitos generales que dan luces de cómo deben actuar estos grupos y dan orientaciones que deben seguir los grupos para evitar caer en algún tipo de desorden que puede devenir en alguna consecuencia negativa para las personas que participen de ese tipo de oración. Entonces, el padre va a hacer algunas anotaciones sobre estos 3 puntitos que aborda la carta, con el fin precisamente de proveer a estos grupos una especie de dirección que permita evitar cualquier tipo de abuso. Algo que mirábamos el encuentro pasado es que precisamente en estos grupos, si no hay formación, se puede caer en graves desórdenes. Es importante la formación conveniente, de manera muy particular de los líderes de estas agrupaciones, pero a nivel general, todos los miembros de los grupos de oración de liberación deben formarse, instruirse, no solo en el contenido de la fe católica y de la espiritualidad de la iglesia, sino también en estos contenidos directos que tienen relación con el tipo de ministerio que van a desempeñar, ¿sí? Orar pidiendo a Dios la liberación de la influencia del mal. Entonces, estos grupos que van a hacer este tipo de oración, es recomendable que se formen lo mejor posible en esta materia. No es que van a ser demonólogos, no es que se están formando para ser exorcistas, pero sí conocer temas medulares sobre la situación que viven las personas que están influenciadas de una u otra manera por el enemigo o que están bajo la acción extraordinaria del demonio. Entonces es importante que se formen, que se formen. Yo acá en este canal siempre le voy a insistir en la formación de los laicos. Para mí, la formación es fundamental para poder vivir la fe de manera más adecuada. A medida que nosotros nos formamos, comprendemos mejor la historia de la salvación, comprendemos mejor el actuar de los hombres de fe, comprendemos mejor la iglesia como institución y también somos más conscientes de nuestra fragilidad y la necesidad que el hombre tiene de Dios. Entonces, la formación es vital. El padre va a dar aquí 3 puntitos sobre lo que la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe va a orientar. Comienzo leyéndoles el segundo punto de esta carta.
porque el Padre va a hacer salvedades en base a estos puntos. Pero resalto yo aquí el segundo punto, ¿verdad? No es lícito a los fieles cristianos utilizar la fórmula de exorcismo contra Satanás y ángeles apóstatas contenidas en el ritual que fue publicado por orden del sumo pontífice León XIII. Mucho menos les es lícito emplear el texto entero de este exorcismo. Los obispos procuren amonestar a los fieles sobre este asunto cuando sea necesario. Nosotros ya sabemos un poco de la historia de este exorcismo. El Papa tuvo una visión terrible, le hace surgir la necesidad de pedir que se invoque la intercesión de San Miguel Arcángel en esta lucha que la Iglesia sostiene contra Satanás, y por ello codifica este texto, este ritual de oraciones contra el demonio y los ángeles apóstatas. Es un exorcismo fuerte en cuanto al contenido de sus oraciones, y que por ello recuerde esta congregación que al tratarse de una oración de exorcismo como tal, se le pide a los fieles en estos grupos no recitar la oración del exorcismo de León XIII. Desgraciadamente, esto es algo que no se hace caso. Los grupos en esto no obedecen. Si ustedes están viendo, la directriz la da la congregación en el año 1985. Hoy nos situamos en el año 2020 y aún así siguen habiendo grupos que practican esta oración. Practican esta oración a nivel de grupo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ella. Si nosotros hacemos una rápida búsqueda por internet, nos encontraremos con esta oración. Y no es que la oración sea mala, no es que la oración, ay, te va a exponer a que el demonio se te meta. No se trata de eso. Pero al tratarse de una oración de exorcismo, los laicos no están capacitados por la Iglesia para recitar en estos grupos este tipo de oración. Recuerden que hablamos de la oración que es de carácter más deprecativo, que pide a Dios, que invoca a Dios pidiendo su auxilio, pidiendo su gracia, su ayuda, y la oración de tipo más imperativa, ¿verdad? Que va a dar una orden al demonio, que va a dar una orden a Satanás o a cualquier tipo de demonio que esté haciendo algún tipo de daño o de influencia. Entonces, no se puede recitar esta oración en atención a eso. Ya vamos a ver qué nos va a decir aquí el Padre sobre esta oración. Y de hecho, haciendo la búsqueda, leyendo la oración del exorcismo de León XIII, nos damos cuenta que la oración dice tal cual: te exorcizamos todo espíritu maligno, poder satánico, te exorcizo, te expulsamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a encontrar que el tipo de oraciones que se van a decir acá son imperativas y van dirigidas directamente sobre el espíritu que esté causando la influencia o esté teniendo algún tipo de acción extraordinaria sobre algún hermano afectado. Entonces, debemos obedecer a la Iglesia. Una de las cosas que se necesitan para hacer bien la oración de liberación es la humildad. Y el desobediente no es humilde. El desobediente no es humilde, sino por el contrario es soberbio. Entonces, si hay soberbia de por medio, si hay desobediencia de por medio, de nada me sirve a mí recitar estas oraciones, porque no es en sí la oración la que tiene la fuerza, sino la fe, las virtudes y la asistencia de la Iglesia. Y cuando no hacemos las cosas según lo que la Iglesia nos mandata, perdemos estas tres. Entonces, mucho cuidado con estos grupos que están en desorden. Nos dice aquí pues el padre Gabriel Amor en su libro Nuevos Relatos de un Exorcista: no se deben hacer los exorcismos oficiales reservados a los exorcistas. En estos grupos no se pueden hacer. Que alguien diga, bueno, vamos a hacer la oración que sale ahí en el ritual de los exorcismos, tanto el nuevo como el antiguo. Vamos a recitar estas oraciones aquí en el grupo. No, querido hermano, eso no está bien, eso no es lícito. ¿Cómo que no está bien? ¿Cómo que no es lícito? Bueno, aquí está la carta. Ustedes la citan, Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 29 de septiembre de 1985, y ahí le van a dar ustedes sustento al argumento que están presentando. Aquí la Iglesia mandata que los laicos no hagan esto otro, eviten esto otro, y nosotros debemos ser obedientes a la Iglesia.
no es lícito. No es lícito hacer esos exorcismos. Tampoco se debe usar el exorcismo de León XIII, pues se ha vuelto de derecho público. Todo el mundo lo anda usando. Otra cosa es el uso privado de este exorcismo, cosa que se han recomendado varios exorcistas, que una persona que se vea afectada por el maligno a nivel personal utilice esta oración, la recite en carácter privado sobre sí mismo, pero en tono deprecativo, es decir, pidiéndole a Dios que le auxilien, porque si vamos a este exorcismo, vamos a notar que empieza con una invocación sálmica a Dios. Se hacen unos salmos, el Salmo 67, el Salmo 34, después hay una súplica, que no dice, la oración es de súplica, donde se pide la intercesión de San Miguel Arcángel en favor de la persona necesitada, y pues después vienen las oraciones que son de carácter exorcístico. Entonces aquí, en vez de decir te exorcizamos todo espíritu maligno, entonces hay que pedir la persona que lo está rezando a nivel privado porque se siente afectado, te pedimos, Señor, que nos libre de todo espíritu maligno, de todo poder satánico, que me libres de esta influencia a mí, a mi familia, porque nos está afectando el maligno, convertir estas oraciones en una oración de tipo deprecativo. Pero nunca se puede utilizar esta oración a nivel grupal y el que dirige la va a recitar sobre todos los que están ahí presentes o sobre un hermano que está afectado. Eso está taxativamente prohibido. Entonces, la recomendación de recitarla privadamente es en atención a la necesidad que esta persona tiene, que muchas veces le puede costar hacer una oración de tipo espontáneo, rezar por sí mismo, pues se auxilie de un material adecuado, en este caso, esa oración. Pero siempre en tono deprecativo, ¿verdad? Otra cosa es el uso privado de ese exorcismo, ¿verdad? Por lo menos es lo que se entiende del documento, dice el padre Gabriel Amor. Segundo, se deben también evitar dirigirse directamente al demonio para conocer su nombre. Y añado yo, dice el padre, para cualquier otra pregunta. Una cosa que debe evitarse en estos grupos es que si de repente llega alguien pidiendo oración de liberación por distintos motivos que he estado experimentando y de repente ya en el proceso de oración se manifiesta un ente, ¿verdad? Un ser espiritual, un demonio, evites en todo momento dirigirse al demonio. E igualmente, en el tipo de oraciones que se utilicen, se debe evitar cualquier forma de oración que tenga un carácter imperativo. Deben ser siempre oraciones de estilo deprecativo, para que esto lo tengan presente. No se deben dirigir nunca a los laicos, al demonio para preguntarle nombres o preguntarle cualquier otra cosa. De hecho, los mismos exorcistas, dentro del ritual, se les sugieren cuáles son las preguntas que le deben hacer a un demonio. Ni siquiera a ellos la iglesia les da como que mucha libertad para que anden ahí como preguntando cosas por curiosidad, sino que deben hacer las preguntas que el ritual les mandata. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo ha entrado en esta persona? ¿Y cuándo vas a salir de ella? Son las tres preguntas que el ritual le sugiere a los exorcistas que deben realizarse. Las demás preguntas que nosotros podamos hacerle, aún incluso estas tres, podrían caer siempre bajo artimañas, porque recuerden que los demonios, Satanás como cabeza de ellos, que es el príncipe de la mentira, pues son mentirosos por excelencia. Entonces, el ponerse a preguntarle cosas, tenemos siempre un espacio para la duda de que será cierto o no será cierto lo que están diciendo. A veces hay demonios que le han preguntado al exorcista cuándo vas a salir y han mentido sobre la fecha en que saldrán o sobre la manera en cómo ingresaron a una persona, sino que después de muchas oraciones o de varias sesiones de exorcismo terminan cediendo ante la petición que realiza el exorcismo de responder a estas preguntas, forzado por la autoridad del nombre divino y la autoridad sacerdotal. Entonces, hay que evitar hacer este tipo de preguntas. Dice el padre aquí, evites entonces dirigirse directamente al demonio para conocer su nombre y para cualquier otra pregunta. Amén de que el diálogo directo con el demonio puede ser peligroso para quien se atreve a hacerlo sin la debida autorización y por lo tanto sin la protección de la iglesia. Recuerden que el sacerdote, por ser ministro de la iglesia,
tiene una autoridad sobre los demonios, hay una protección divina. Y cuando un laico hace este tipo de preguntas, además de que no está autorizado por la iglesia para realizarlas, y sabe que el demonio que lo está haciendo por soberbia o en desobediencia, pues el demonio, han habido casos donde se manifiesta furioso y ha maltratado a las personas, reacciona con furia. ¿Tú quién eres para preguntarme estas cosas? Y vuela a la persona por los aires, la golpea, la lastima, le escupe. Entonces, en esto reside el peligro, ¿verdad? No es que se te va a meter el diablo a ti o un demonio, ¿verdad? Como hay gente que también pues está pensando que las cosas suceden de esa manera. No, sino que se exponen al peligro de que este demonio, con la agresividad, la ira que siempre mantienen, pues actúe de esta manera, con violencia, y te pueda causar un daño de este tipo, sobre todo. Entonces, evítenlo, por favor. ¿Verdad? Si alguno de ustedes está pensando en formar un grupo de este tipo o está sirviendo dentro de un grupo de este tipo, recomendaciones que se nos hacen a tener muy en cuenta. En tercer lugar, nos dice el padre Gabriel que el documento termina recordando la importancia de la oración, los sacramentos, del recurrir a la intercesión de la Virgen María, a los ángeles y a los santos. Otro punto que el documento, la carta de la congregación, nos recuerda, siempre acudir en oración precisamente pues a la Santísima Virgen María, terror de los demonios, San José también, terror de los demonios, invocado de esta manera, a los santos, especialmente los santos de nuestra devoción, o si estamos prestando el servicio a una parroquia, pues al patrón de esa parroquia se le puede invocar, a los ángeles, de manera particular nuestros ángeles de la guarda, y de forma especial pues al príncipe de la milicia celestial, a San Miguel. No olvidando que lo importante aquí es la oración, estar en oración, en actitud orante, recurrir a los sacramentos. ¿Por qué? Porque son la fuente de la gracia santificante para nosotros. ¿Sí? Nos dan esa gracia de ir siendo cada vez más santos, más perfectos, nos dan el auxilio divino, y Dios viene a inhabitar en el hombre que recibe estos sacramentos. Por eso la importancia de ellos, y pues el recurso a los sacramentales, tema de los sacramentales que también abordaremos acá para ver cuál es el uso correcto de estas herramientas que la iglesia nos ofrece. Muy bien, dice luego el padre Gabriel, nos parece oportuno añadir algo más. Las oraciones de liberación se hacen de distintos modos. Personalmente, por parte del interesado. Es decir, yo, si estoy sufriendo un malestar, algún tipo de situación que yo considere anómala, ¿verdad? Que son cosas que salen como de lo ordinario y me están sucediendo, yo puedo pedirle a Dios liberación, puedo orar por mí mismo. No necesito, no hay una necesidad obligatoria de asistir a un grupo de este tipo para yo poder alcanzar de Dios la gracia de la liberación. No, basta de forma particular mi fe, mi querer estar en estado de gracia, vivir en estado de gracia, mi vida orante, mi participación en los sacramentos, y pues Dios me va a conceder a mí la gracia de la liberación. Ya ha habido casos similares. De hecho, el padre aquí en la sección de los testimonios que acompañan este capítulo va a hablar sobre la liberación de uno mismo, ¿verdad? Pues Dios nos ha dado este poder a todos de alejar al maligno de nosotros, en mi nombre serán expulsados a los demonios, y que nos dice no es solo para liberar a los demás, sino también para liberarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y para ello bastan los medios tradicionales de la gracia y el uso de los otros tres grandes medios a los que se pueden recurrir, que son la fe, la oración y los ayunos. La fe, oración y ayuno, los tres grandes medios a los que puede acudir cualquier persona para obtener de Dios pues la liberación. Y va a citar aquí dos testimonios, uno por ejemplo de San Juan Bosco y otro del padre Juan Calabria, también que fue beatificado por Juan Pablo II allá por el 17 de abril de 1988, que también tenían experiencias fuertes con el maligno, los ataques, y ellos por su vida de oración, de ayuno y por su fe alcanzaron de Dios para sí mismo la liberación. Entonces, esto nos lo recuerda el Padre. La oración puede ser hecha personalmente por parte del interesado, también en familia
o con la presencia de algún amigo, ¿verdad? Esto es importante, la oración de la familia, el apoyo de la familia. A veces nos encontramos momentos en que la misma familia tiende a ridiculizar cuando alguien expresa que está viviendo estas cosas. Primero porque vivimos ya en una sociedad más alejada de Dios, en una sociedad que ha ridiculizado el tema del demonio, exponiéndolo al escrutinio de cualquiera, gente que ni tiene fe, mediante en los medios, a través de películas que lo que hacen es banalizar estos temas o ridiculizarlos. Entonces, en la sociedad actual, que tiende a ser atea también, que va cada vez más alejándose de Dios, pues cuando viene de la familia alguien dice, me están pasando estas cosas raras, ¿qué expresiones son las que encontramos? No, vos sos loco, tú estás mal, quién sabe, anda a ver un psiquiatra, un psicólogo, vos estás quedando mal de la cabeza. Y nos encontramos con esas particularidades, cosa que no está bien. Recordemos que las familias son la iglesia doméstica. Ahí Dios también viene a habitar en nuestra familia. Por eso, de hecho, hasta los hogares tienen sus altares. No solo el altar donde ponen sus imágenes sagradas, sino que la misma familia tiene el altar de la comida, donde se comparte el pan, que son los comedores, que también han desaparecido en muchas casas, porque ya cada quien come por su lado, y el altar matrimonial, que es el lecho nupcial, la cama de los esposos, donde también la gracia de Dios se manifiesta y derrama la bendición de la prole, donde se conciben los hijos. Entonces, nuestras casas, nuestra familia es la iglesia doméstica, y ahí deberíamos tener el auxilio y el apoyo de la oración de nuestros parientes. Desgraciadamente, a veces, los que menos te ayudan son tu familia de sangre. Son tu familia de sangre. Y son a veces donde encontramos los primeros rechazos, no solo en este tema espiritual, sino en muchos otros, ¿verdad? Ante un problema de drogas, ante un vicio, ante un problema en el trabajo, a veces la misma familia es la que te da la espalda. Entonces aquí se nos recuerda que la oración hecha por la familia también es importante, o por los amigos. A veces estos amigos que aunque no son de nuestra misma sangre, muchas veces se comportan más como nuestra propia familia que la familia misma de la cual procedemos en la sangre. También estas oraciones pueden hacerse en grupos de oración, a veces muy numerosos y en favor de personas perturbadas. Como estamos viendo aquí las modalidades en las que puede realizarse este tipo de oración, pues hay muchas, personal, familiar, con amistades o en grupos particulares de oración. Entonces, se puede perfectamente realizar así la oración. Es muy importante que en todo caso se conserve un clima de recogimiento que favorezca la oración confiada. Este tipo de oraciones no es para montarse espectáculos. Yo soy tan contrario y siento cierta aberración, lo digo así explícito aquí, por estos grupos pseudo cristianos, que son sectarios realmente, todos estos protestantes, con sus famosas noches de milagros y no sé qué otras cosas más, televisadas, donde han vuelto la fe un espectáculo, donde hay supuestos, ¿verdad? Donde hay pseudo milagros, temas que hemos visto en las reglas de discernimiento de espíritu, donde se dan pseudo milagros, donde lo que se hace es un show, donde hay supuestas personas poseídas y todo aquel grito, aquel relajo. No es un ambiente de recogimiento. No es un ambiente de oración. No es Dios el centro de aquella acción que se está llevando por esa comunidad. Ahí el centro lo hace el showman, que es el supuesto pastor, evangelista o pseudoapóstol o superapóstol que anda ahí imponiendo manos, tirando gente, hablando en lengua supuestamente y haciendo otro montón de cosas. Lo que está haciendo es un espectáculo de la fe, un espectáculo que en vez de maravillar a los no creyentes o atraer a la gente a Cristo, lo que hace es escandalizar a la gente, es ridiculizar la fe, es prestar la fe a un show y a un negocio de dinero. Porque ahí lo que más sobra es la pedidera de reales, de diezmo y otro montón de cosas, ¿verdad? Dios te sanó, retribuye el hermano con tu salario, donando tal cosa, donando lo otro. Es un negocio, le sirven al Dios mamón, al Dios del dinero, ¿verdad? Como dice la Escritura. Entonces, yo soy muy contrario a eso. Lo que se nos recomienda aquí es un ambiente, un clima de recogimiento, porque la oración es encuentro de amor con Dios, cara a cara con el amado.
Vamos a Él, mostrándonos necesitados. No vamos con prepotencia, con petulancia. Vamos nosotros con humildad a entrar en un clima de interioridad espiritual, más que de los sentidos. Es un clima de interiorización, donde debe darse una oración confiada a Dios. Una oración confiada a Dios. La oración confiada es oración humilde, que suplica la voluntad de Dios. No es oración para imponerle a Dios lo que yo quiero pedirle, ¿verdad? En este momento yo ordeno, yo mando, y yo ato, y yo tal cosa. No, no, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? A Dios se le pide. Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro a rogar a Dios, hágase tu voluntad. Danos hoy a pedir, no a imponerle a Dios, ¿verdad? No imponerle a Dios que Él es el que tiene que hacer las cosas porque yo lo estoy ordenando. Y eso es lo que vemos en estos espectáculos de pseudocristianos televisados y transmitidos ahí por distintos medios. Segundo, se pueden usar los medios acostumbrados, como la bendición con agua bendita y la presencia de un crucifijo. Siempre es importante en estos grupos la presencia del crucifijo. ¿Para qué? Recordemos que toda nuestra fe gira en torno al misterio pascual de Cristo, el que se ha encarnado por amor a nosotros, que ha venido para predicar una buena nueva, pero que por amor a nosotros ha entregado voluntariamente su vida para la salvación de nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. En la cruz, en el nuevo árbol de la vida, Cristo vence el pecado de nuestros primeros padres que comieron del árbol prohibido, ¿no? El fruto prohibido, del árbol de la sabiduría del bien y el mal. Ahí vence Cristo precisamente al tentador de nuestros primeros padres. La cruz, el signo de la cruz, es terror para los demonios, una cruz bendecida. Entonces es importante para que toda nuestra oración, nuestra mirada, nuestro ser, nuestro centro, sea siempre el misterio de Cristo que ha muerto por amor a nosotros y por amor más grande resucitado. Y el recurso a los sacramentales, como ya habíamos mencionado, de manera particular el agua bendita. ¿Por qué el agua bendita es tan importante? ¿Por qué es tan particular? Por la relación que tiene este sacramental. Recuerda, un sacramental hace las veces del sacramento, nos recuerda los sacramentos, la relación que tiene este sacramental del agua bendita con nuestro bautismo. ¿Qué hizo el bautismo? El bautismo, recuerden los efectos, esto es catecismo de la iglesia. Nos arrancó del poder del demonio. Nos liberó de que tuviéramos al demonio por padre y nos ha dado a Dios por padre. Nos ha sacado de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Ha hecho que el Espíritu Santo habite en nosotros. El Espíritu Santo nos vuelve su templo vivo. Es decir, el espíritu del mal que habitaba en el hombre por el pecado es expulsado. El bautismo me perdona mis pecados, que es lo que me esclaviza a Satanás. Entonces, me libera del infierno. El bautismo me confiere todas estas gracias. Entonces, en el bautismo es como el cristiano es sumergido, según la teología de la carta de San Pablo a los romanos, es sumergido en el misterio pascual de Cristo, el misterio que nos ha rescatado, el misterio que ha pagado el precio de nuestra salvación, el misterio que nos ha hecho hijos de Dios, dándonos nueva vida, el misterio que nos va santificando. Entonces, precisamente, todo esto que hace el bautismo es lo que detesta el demonio. Es lo que detesta el diablo. Es la primera humillación que recibe Satanás por parte de un cristiano. Es la primera humillación que nosotros como cristianos le hacemos al demonio. Bautizarnos. Entonces, el agua bendita le recuerda a Satanás todo lo que el bautismo ha hecho en nuestra vida, en la vida de aquella persona que lo ha recibido, que ha recibido este sacramento. Por eso es tan poderoso y eficaz este sacramento durante las oraciones de liberación y en la lucha cotidiana contra el espíritu del mal. Miren qué importante. Me parece oportuno, pero no taxativo, que las bendiciones con agua bendita sean hechas por un sacerdote cuando la oración se hace en grupo. Entonces, es preferible que la del sacerdote, precisamente por toda esta connotación, por todo este memorial que se hace del sacramento recibido, que nos lo da por lo general un sacerdote en la iglesia. Entonces, él es el Padre que nos hace nacer a la vida de la gracia, nos hace nacer a la vida de la gracia por medio de este sacramento. Entonces, qué importante que la aspersión con agua bendita la haga el sacerdote. Si no el sacerdote,
pues sobre todo que la haga una persona, ¿quién? El que dirige el grupo, ¿verdad? Si no está el sacerdote, un diácono. Si no está el diácono, pues quien dirige la oración, pues que haga en este sentido, ¿verdad? De estar dirigiendo la plegaria comunitaria, haga la aspersión con el agua bendita. O si no, lo otro que se puede hacer es poner el recipiente con agua bendita y en una mesita o un lugar decoroso, o que alguno de los hermanos, el que lidera la oración, pase con el recipiente de agua bendita delante de cada uno de los participantes y cada uno, mojando sus dedos en agua bendita, ¿verdad? Se haga la señal de la cruz, ¿verdad? Santiguándose, o se persignen con la señal de la cruz, ¿verdad? Sumergen los dos dedos, el dedo pulgar y el dedo índice en agua bendita y se hagan, ¿verdad? La asignación, persignarse con la señal de la cruz sobre el cuerpo. Esa también es la otra modalidad que se puede utilizar. Me parece oportuno divulgar que en familia sean el padre o la madre los que bendigan a los hijos, haciéndole en la frente la señal de la cruz, con el pulgar humedecido con el agua bendita. Y esto aún independientemente de las oraciones de liberación. Una excelente recomendación que el padre hace, a mí me parece súper importante. Yo siempre trato de hacerla también en los distintos momentos que imparto charlas a los padres de familia, bendecir a los hijos. Los padres sobre los hijos tienen una autoridad dada por Dios. No es una autoridad de la que gozan porque el Estado se las ha reconocido así o porque la iglesia se las ha reconocido así. Es una autoridad que tienen los progenitores sobre los hijos dada por Dios. Por eso uno de los mandamientos, y el primero que viene con una promesa, dice la Biblia, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrar a padre y madre. Por ello ya vemos desde el Antiguo Testamento que los padres bendecían a sus hijos. Ahí vemos a un Abraham dando la bendición a Isaac, Isaac bendiciendo a su hijo, también a su hijo Jacob, para que recibiera de Dios pues todos estos bienes, estas gracias, estas promesas. Hay una autoridad en los padres sobre los hijos. Por eso, en virtud de la autoridad que gozan, ellos bendigan a sus hijos utilizando este sacramental, mojando el pulgar en agua bendita, ¿verdad? Y haciendo la señal de la cruz en la frente de sus hijos, signándolos con la señal de la cruz, ¿verdad? Los padres a los hijos. También yo les recomiendo en el matrimonio a los esposos, como hay una autoridad del hombre hacia la mujer, pues igual el esposo haga la señal de la cruz en la frente a su esposa, y en señal de amor y comunión, como son una sola carne, la mujer también le haga la señal de la cruz al esposo en la frente, signarse con agua bendita. En el caso del agua bendita, y como lo veremos en el tema de los sacramentales, cuando sean oraciones de liberación, cuando sean grupos de oración de liberación, recomiendo que además de estar solo bendecida esta agua, esté también exorcizada. Veremos más adelante este tema de los sacramentales que se exorcizan dentro de la iglesia, ¿no? Eso está dentro de los bendicionales, eso está dentro de la práctica tradicional de la iglesia, para que no venga aquí alguna persona que ignore el tema, el contenido del tema, a decirme, como escuché una vez a un famoso presentador de televisión y de un canal católico, diciendo que es invento eso de que las personas digan que hay agua exorcizada o sale exorcizada, que eso es invento, que eso no existe. Pues discúlpeme, hermano, la ignorancia la tiene usted, ¿verdad? En este sentido, porque sí son sacramentales de la iglesia, agua, sal y aceite, y están exorcizados. Ya veremos, no son los únicos sacramentales que se exorcizan, pero sí para que ya lo sepamos. Un tercer puntito, dentro de las cosas que añade aquí el padre Gabriel, dice él que le parece importante que en los grupos se evite todo lo que puede ser motivo de curiosidad y no de oración fervorosa. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si alguna persona atacada se agita o grita durante la oración, debe mantenerse asegurada, bien ayudada solo por los familiares o bien por los que han sido encargados para este propósito dentro del grupo. Si el grupo no está compuesto por personas preparadas, la oración debe hacerse en un lugar apartado, solo en presencia de personas instruidas.
Quien asiste por curiosidad, sin la voluntad de colaborar activamente con su oración, puede ser perjudicial. Mucha gente va a estos grupos porque quiere presenciar el espectaculum Dei, como le ha llamado el padre Fortea, este espectáculo de Dios. El hecho de ver las liberaciones o ver cómo la oración tiene poder sobre espíritus malignos, sí es un espectáculo de Dios, pero no es un espectáculo mundano, como son los telespectáculos que montan los supuestos pastores y evangelistas, no, sino que es para admiración de los creyentes, para aumento de la fe. Y por tanto, cuando la gente va con esta curiosidad de lo único que quiere es ver si el diablo existe o no existe, o qué pasa, o que si lo de las películas es verdad o es mentira, o con esta malsana curiosidad, entonces es perjudicial, porque esta persona va a estar ahí no orando, va por curiosidad. Entonces, en vez de ayudar con su oración, no está haciendo nada, hasta puede ser motivo de distracción. Entonces, hay que tener la adecuada preparación dentro del ejercicio de este ministerio. Por eso yo soy contrario a que se realicen estos tipos de oración de liberación en encuentros masivos. Hay encuentros masivos de 500 personas, 100 personas, 80 personas, si no quieren exagerar mucho, que a veces se hacen en salones, en parroquias, y se aprovecha ahí para hacer oraciones de liberación. Y aquello, como llega gente que tal vez lo que va buscando es apenas un primer acercamiento a este tipo de grupos de oraciones, lo que ocasiona es perturbación en el ambiente. Hay mucha gente que se asusta, que da miedo porque empiezan a gente a gritar por acá, a hacer violencia por acá o por otro lado. Entonces, no es productivo, no es bueno. Aquí el padre está recomendando que la oración debe hacerse en un lugar apartado si no hay personas preparadas para este tipo de oración. Entonces, tu grupo, mejor prepárense bien. No importa si el grupo es de 50, pero estas 50 personas están preparadas, son conscientes, llevan una formación, no hay ningún problema el número. El problema no reside en el número. El problema reside en la falta de formación y preparación adecuada en la materia, y que por esto este tipo de oraciones se pueden tornar en otra cosa, ¿verdad? En algo espectaculista, en algo que perturbe, en algo que mete miedo, en algo que no sea provechoso para la fe de quienes asisten sin preparación. Puede ser perjudicial, dice el padre Amor. Aconsejo también una extrema discreción en los gestos, nos dice en el cuarto punto. Aconsejo también una extrema discreción en los gestos. ¿Esto a qué se refiere? En algunos grupos, todos tienen la manía de poner las manos sobre la cabeza. La manía, le llama el padre, de poner las manos sobre la cabeza o sobre la espalda de las personas por las quienes se reza. Les recuerda que poner la mano sobre la cabeza es un gesto bíblico usual, pero conviene que lo haga un sacerdote. Yo aquí no me voy a extender ahorita en este tema de la imposición de manos, porque la voy a tocar acá más adelantito, a lo largo de este curso. Voy a tocar esto del gesto de la imposición de manos, pero me parece muy adecuada esta observación que hace aquí el padre, ¿no? Hay grupos donde tienen esa manía. Yo me he encontrado gente así. Apenas uno empieza oración, ya quieren andar imponiendo las manos sobre toda la gente, tocando en la cabeza, empujando a la gente. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de esto? La imposición en las manos del Nuevo Testamento tiene es un gesto eminentemente sacerdotal, y comprendemos que el sacerdote tiene una particularidad, una gracia en sus manos, que son ungidas con santo crisma por el obispo el día de su ordenación. Lo sabemos. Pero los laicos, ¿cuál es esta manía que tienen de andarle tocando la cabeza a la gente? ¿De dónde han asumido esto? De la relación de estas personas con grupos neopentecostales donde hacen estos tipos de oraciones espectaculistas y que andan tocando a la gente y botándola. Entonces, de ahí es donde se ha venido, donde ha surgido esta práctica que ha migrado desde el seno del protestantismo al seno de la comunidad católica. Y no es que el gesto de la imposición de la mano esté mal, óigase bien. Y ya aquí vamos a ver la salvedad. ¿Cuándo es que algún laico en particular podría imponer mano? ¿Cuándo? ¿Y en qué condiciones? Pero ahorita no es lo que nos vamos a meter. Solo aceptamos aquí la recomendación que nos hace el padre de que debe haber extrema discreción en los gestos. Se puede orar también en lenguas, pero siempre en orden.
evitando cualquier apariencia de exaltación, que todos se pongan a llorar al mismo tiempo y gritando y que cantando en lengua y aquella bulla que más bien lo que da es miedo. A algunas personas les da miedo. Es la experiencia que me han comentado personas que han participado en estos grupos y de repente se ponen todos a gritar y a hacer ruidos raros. De hecho, yo una vez tuve una experiencia de una oración, igual donde la gente hasta como serpientes le terminaba haciendo los ruidos y todo. Eso no se mira que esté en orden. Recordemos, Dios es un Dios de paz, no un Dios de desorden, no es un Dios del alboroto. Entonces, cuidado con eso. Esta recomendación del Padre hace notar esta salvedad que se debe tener, evitándose cualquier apariencia de exaltación. Como ya hemos dicho, se ha constatado que las oraciones más eficaces son la de adoración y la de alabanza a Dios. Las más eficaces. Más que estar orando ahí contra el demonio así de forma directa o deprecando, pidiéndole a Dios que la liberación del demonio así directa, ese momento hay que aprovechar para alabar a Dios, para adorarlo, porque es lo que el demonio detesta. Que adoremos a Dios y lo alabemos porque el que quisiera ser adorado es Él, el que quisiera ser alabado es Él. Y como no lo logra, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando adoramos a Dios, eso le causa terrible molestia. Es un ruido insoportable en los oídos del demonio, si lo podemos expresar así, ¿no? Es un ruido insoportable para el demonio. Entonces, aquí, extrema discreción en los gestos. Andar evitando, imponiendo manos, también gestos raros. Yo miro que a veces hay grupos donde andan ahí 2 o 3 personas con crucifijos, con medallas y con reliquias y que se las andan poniendo por todos lados a la gente. A las mujeres hasta les tocan sus partes, que con la cruz, que con la medalla, que eso, cuidado. Todos esos gestos hay que regularlos. Los gestos tienen que ser discretos. ¿Cuáles son los gestos discretos? Si está el sacerdote que le imponga las manos, si tenemos el recurso al agua bendita, pues hacernos la señal con el agua bendita, hacernos la cruz en distintos momentos. Esos gestos son gestos discretos, gestos apropiados en este tipo de oración. Ya otros gestos pueden caber fuera de lugar, estar fuera de lugar. Otro gesto que podría ser bonito, la elevación de las manos. Recuerden que en la liturgia, cuando es cualquier acto litúrgico, es el sacerdote el único que eleva las manos. Pero cuando estamos fuera de un acto litúrgico, en una oración comunitaria, podemos elevar las manos a Dios en adoración, en petición, en súplica, en acción de gracia. Perfectamente. Un gesto también que es discreto, un gesto discreto, pero ya que de repente estemos agarrándole las manos a todos y que empujando a la gente a levantar las manos y todas estas cosas, o pegando gritos y danzando con algunos de los cantos, como que ya no va en la línea de lo discreto y no va en el clima de recogimiento que nos ha dicho el Padre en el primer punto. Quinto punto, un gran servicio que los grupos de oración prestan tanto en el momento de sus oraciones de liberación como de ayuda en la obra de los exorcistas, es el de acompañar a las personas atacadas a recorrer un camino de oración y de catequesis. Recorrer un camino de oración y de catequesis. Es decir, este es un acompañamiento a estas personas perturbadas, a estas personas sufridas. Hay que acompañarlas. De hecho, al exorcismo también se le conoce como el ministerio de la consolación, consolar a los afligidos, a los que sufren, pues quienes asisten a los exorcistas o estos grupos que prestan un gran servicio a la iglesia, también de cierta manera consuelan con su acompañamiento al sufrimiento de estas personas. Me dirijo sobre todo a los grupos porque lamentablemente solo raras veces las parroquias pueden prestar este servicio. Bueno, yo hasta el momento, yo personalmente, no he tenido la experiencia con ninguna parroquia de todas las que he visitado a lo largo de todo este tiempo que he andado en los caminos del Señor, donde ofrecieran este servicio de acompañamiento a través de oración y catequesis a personas que están bajo la influencia del maligno. No lo he visto. Entonces, parroquia como tal, donde esté instituido ese servicio, no lo he visto. Grupos donde este servicio se dé, sí, he tenido la oportunidad de ver, hay 1 o 2 grupitos donde esta iniciativa está presente, acompañar a estas personas, visitas, oraciones, catequesis, ayuda muchísimo.
En muchos casos, el que sufre de maleficios deberá rezar mucho, pero no puede si alguien no le ayuda. A veces el maleficio o la acción extraordinaria del demonio que le esté afectando le impide a la persona por sí mismo orar. Siente fastidio a la hora de la oración, se siente impedido. Apenas va a empezar, se le vienen mil ideas a la cabeza, se le vienen cosas y se le hace difícil rezar por sí solo. Si ya la compañía de alguien de oración, de alguien del grupo, pues rezando con él, aunque la persona solo esté escuchando, le hace mucho bien. Por ejemplo, la oración del rosario. Esta persona debería ir a la iglesia, pero necesita también en ese caso ser ayudado, ser asistido porque tiene la tentación de irse. Debe ser acompañado para que se acerque a la comunión porque por sí mismo no es capaz. Esta persona ir al templo le va a costar muchísimo más, porque cuando se está sufriendo de alguna influencia demoníaca o se está sufriendo de algún maleficio, pues está la acción del maligno puesta al servicio de alejar a la persona de Dios, no solo de la oración, sino de la vida comunitaria en la iglesia, de la participación del sacramento. Entonces la compañía para estas personas se hace necesaria y un acto hermoso de caridad. Además, necesita seguir un camino de instrucción religiosa. Casi siempre tenemos que tratar con personas que no tienen ninguna formación religiosa. Es aquí donde entra en juego aquella nueva evangelización sobre la que insiste el Santo Padre y que puede hacerse colectiva o individualmente. En los casos que tratamos, nos encontramos ante terrenos óptimamente disponibles para una instrucción individual. Entonces, qué hermoso que a estas personas se les asista con la instrucción adecuada. Muchos males que vive el pueblo santo de Dios en la actualidad es por falta de formación. La gente que ha caído bajo la acción del maligno muchas veces ha estado expuesta a ella porque no sabe, por ejemplo, la diferencia que hay entre la oración que hace un sacerdote y la oración que hace un chamán, y andan buscando limpias como remedios para sus situaciones. Gente que por no conocer la fe, aunque se dicen cristianos, andan leyéndose las cartas, el famoso tarot, leyéndose las manos, la famosa quiromancia, andan leyéndose el café, el tabaco, andan leyendo el horóscopo, andan jugando la ouija y caen en la trampa del maligno por no conocer su fe, perseveran en estados de pecados que, como hemos visto en el capítulo pasado, estados de pecados mortales practicados habitualmente exponen también a la influencia del maligno. Entonces, cuando empieza a haber formación, cuando las personas se empiezan a instruir, así como lo están haciendo ustedes, cuando se instruyen también se están alejando de la garra del maligno. Entre más conozcan de Dios, entre más conozcan de la fe, entre más se inserten ustedes en una vida comunitaria de fe, en la práctica de esa fe, en la formación doctrinal, más ustedes se están protegiendo contra los ataques del maligno, que no solo van a venir de forma espectacular, sino también que vienen de formas solapadas a través de ideologías, de tendencias, de prácticas, de corrientes, que poquito a poco te van arrastrando al campo donde el maligno va a poder realizar plenamente su acción en tu vida. Entonces, la formación es fundamental, es necesaria. Añado también, dice en este sexto punto, que hay una diferencia fundamental sobre el comportamiento que hay que tener en los casos de exorcismo y en los casos de oración de liberación. Una diferencia fundamental que va a notar acá el Padre Amor. En el caso de las oraciones de liberación, son mucho más libres, por cuanto no hay normas particulares que las regulen, a excepción de las que hemos dicho, ¿verdad? Las normas que ha sacado esta carta de la Congregación para el Culto, para la Doctrina de la Fe, y las anotaciones que está haciendo aquí el Padre. Esas son como las regulaciones generales, pero no existe un manual de oración de liberación donde se diga debe ser así, 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 como los rituales, por ejemplo, para celebrar los distintos sacramentos de la iglesia o el mismo ritual de exorcismo. Ahí sí hay directrices dadas por las rúbricas, por las prenotandas, que se deben seguir al pie de la letra, que se deben aplicar para llevar adelante la realización de esas ceremonias, de esos rituales. En el caso de las oraciones de liberación, no. ¿Verdad? Son oraciones bastante espontáneas
Ya cuando comenzamos esta sección en el canal sobre oraciones y carisma y hablamos de cómo se pueden hacer las oraciones en estos grupos, dimos también un esquema general que proporciona el Padre Fortea en su libro Un Dios Misterioso y que puede servir de base general también para estas oraciones. Pero no hay unas normas y un libro particular que regule este tipo de oración de liberación. Basta proceder con fe y en orden, siguiendo la enseñanza de quien preside la oración. Por eso estos grupos es mejor que cuando sean grupos de oración de liberación, porque aquí en el canal estamos hablando de grupos de oración en general, pero ahorita en esta temática lo estamos concentrando el contenido en las oraciones de liberación, pues es mejor que las presida un sacerdote, porque es como el candidato idóneo, cualificado que la iglesia presenta a estos grupos para que los dirijan debido a toda la formación, al conocimiento que tienen, a la potestad que han recibido, ¿verdad? Y en vista del orden, del sacramento del orden, que ejercen un bien sobre la alma. Entonces es preferible que lo dirija un sacerdote. Y si no, pues un laico cualificado, ¿verdad? También que esté al frente de esto para evitar abusos, desórdenes, prácticas anómalas, raras, cuasi esotéricas o cuasi mágicas en los grupos, para que pueda instruir bien, para que sepa reaccionar de la manera adecuada delante de los casos que se vayan a tomar, que sea obediente a las directrices que el obispo va a dar, porque sobre todo a estos grupos se les recomienda pedir autorización al obispo para ejercer este ministerio particular de la liberación. En los grupos de oración general no hay problema, lo forma cualquiera, no necesita ningún permiso extraordinario para reunirse a orar. Aún en esos grupos de oración general sí se puede pedir siempre a Dios que nos proteja, que nos libre del mal, etcétera. Pero cuando se va a desempeñar un grupo con esta particularidad, el ejercicio del ministerio de la liberación, sí es bueno contar con la debida autorización del obispo o del sacerdote párroco, ¿verdad? Que esté al frente y que pueda responder por este grupo y a la vez dar directrices a este grupo para el ejercicio pastoral del servicio que va a prestar. A veces sucede que personas acostumbradas a la oración de liberación son invitadas a asistir a exorcismo para que presten su contribución oracional y cuando es necesario su asistencia a la persona que es exorcizada. Yo he tenido la gracia, la oportunidad de participar en exorcismos, ayudando a distintos sacerdotes y la ayuda es esto, nuestra oración. El que diría ahí es el sacerdote exorcista. Uno no puede llegar a imponer, no puede llegar a hacer lo que se le dé la gana, porque yo he estado en otro grupo y entonces ya hacemos esto. No. Aquí el que dirige es el exorcista, siempre. Y aunque uno vaya siendo invitado por el exorcista como sacerdote, no puede ese sacerdote llegar a hacer lo que se le dé la gana en el exorcismo. El que dirige es el exorcista que ha recibido la facultad por parte del obispo para ejercer ese ministerio. Y entonces, en orden, deben efectuarse estas oraciones. Entonces, he tenido la oportunidad de asistir y mi contribución ha sido eso, ir a orar por la persona necesitada, unido en oración con el exorcista y con las demás personas que están ahí, y en algunos momentos, como aquí se hace ver, pues también para prestar esta asistencia de sostener a las personas que presentan algún tipo de comportamiento violento en el exorcismo. Las personas a veces presentan unas acciones que pareciera que van a convulsionar o que les fuera a dar un ataque epiléptico, y no es esto, pero sí el comportamiento es violento, agitado, pueden moverse, tratar de arrojarle algo al padre, etcétera. Entonces, podemos ayudar sosteniendo a la persona, ¿verdad? Con mucha dignidad, con mucho respeto, pero sosteniéndola a veces con un poco de fuerza para evitar que pues se causen daño a sí misma o causen daño a las demás personas. Entonces los grupos de oración, de liberación, los miembros de esos grupos pueden prestar este servicio en los exorcismos. En este caso, quien obra es el exorcista, que administra un sacramental siguiendo las normas prescritas por el ritual. Si hay sacerdotes presentes, también ellos pueden recitar las mismas oraciones del ritual bajo la dirección del exorcista. Todo es bajo la dirección del exorcista. Los laicos se limitan a orar interiormente o en voz baja, evitando cualquier gesto, imposición de manos y demás gestos,
o cualquier iniciativa que no esté de acuerdo con la administración prescrita por la iglesia para este sacramental. Entonces ahí, ¿quién impone las manos? El sacerdote. ¿Quién va a imponer el crucifijo? El sacerdote. ¿Quién va a hacer la señal de la cruz? El sacerdote. El laico no tiene que llegar ahí a andar haciendo gestos, no tiene que andar imponiendo manos, no tiene, cuando se dan estos desórdenes, cuando el sacerdote que preside el exorcismo no vela porque las cosas se hagan bien, muchas veces estos grupos, y yo ya he conocido grupos de liberación que participan con sacerdotes y que han cometido estos errores, caen luego en tendencias que no están ordenadas según la iglesia y después se convierten en muchos abusos en este campo que no están bien y se prestan a desórdenes que lo que causan más bien es escándalo entre las personas que participan y dan una idea distorsionada de lo que se está haciendo. Entonces, aquí mucho orden. La presencia de las personas de los grupos de oración es de gran ayuda para el exorcista, con tal de que conserven su lugar. Hagan lo que tienen que hacer según lo que se les pide hacer y nada más. Y nada más. Muy bien, entonces aquí vamos a dejar esta parte. La próxima sesión vamos a ver algunos testimonios que nos narra el padre en su libro, Nuevos Relatos de un Exorcista, el padre Gabriel Amor. Este libro es de la editorial San Pablo, el que estoy utilizando yo. Hay otras editoriales que lo han publicado, el material, por supuesto, ¿verdad? Que es tan importante, lo pueden buscar. Entonces vamos a compartir la próxima sesión esos testimonios y las directrices que nos va a dar también el padre José Antonio Fortea en su libro Un Dios Misterioso, que es como el libro base o medular que estamos ocupando en esta sección del canal para meditar sobre los grupos de oración, para que así pues podamos estar pendientes de lo que se nos va a compartir la próxima sesión. Les recuerdo suscribirse a este canal Santo Debo Ser y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. Visitar nuestros otros dos canales, Misterio de Fe, compartimos contenidos litúrgicos. Nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, donde está el material doctrinal de corte apologético, bíblico. Y también checar ahí nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, darle like y seguirnos en la página para que formen parte de nuestra comunidad formativa y evangelizadora. Muy bien. Abrimos ahora los micrófonos para que ustedes, queridos hermanos que están conectados, tanto por Zoom como por YouTube, en el en vivo que estamos realizando, puedan hacer sus comentarios, sus preguntas o pues su participación. Estamos aquí para eso. Este es un momento de retroalimentación. Entonces, por favor, activamos los micrófonos. Los que deseen participar nos dicen su nombre y de dónde nos están viendo o de dónde se están uniendo y hacen su comentario. Entonces, no sé, hermana Fer, si hay algún comentario ya en YouTube que nos lo pueda leer, por favor. Sí, desde YouTube, Pati Yen solamente comenta, muchas gracias, padre. Muchas gracias, hermana Patti, ¿verdad? Muchas gracias, hermana Patti. Les recuerdo que yo todavía no soy sacerdote, ¿verdad? Yo soy seminarista, ya terminé mi proceso de formación, estamos esperando que Dios realice su voluntad en nosotros en vista al diaconado, Dios primero. Entonces, pero ahí vamos, oren por nosotros. Gracias, hermana Patti, que Dios me la bendiga a usted también. No sé si alguien más tiene algún comentario respecto a lo que hemos visto hoy o que hemos visto en el tema pasado. Si se quedaron con alguna duda, pues hablen ahora o callen para siempre, como dicen las novelas mexicanas famosas cuando están presentando una boda. Entonces, hablen, hermanos, les escuchamos. ¿Pueden activar sus micrófonos o no está deshabilitada esa función? No sé. Ya están activados los micrófonos. Ok, perfecto. Padre, soy Buenas. Carmen. ¿Qué tal, hermana Carmen? Un gusto.
Hola, ¿qué tal? Una pregunta, cuando una persona, aunque sea católica, no quiere orar, hacer oración, no se le puede forzar, pero vamos, se supone que son católicos y bueno, yo siempre les digo vamos a rezar y se ponen así como que no quieren participar en la oración, ahí como hacerle con esa gente que no quiere hacer la oración o bueno, cuando voy a rezar el rosario dicen, ay, no, es muy largo el rosario, ahí qué se puede hacer, aunque no lo crees difícil que los demás apoyen la oración. Sí, muchas gracias, querida hermana. Primero que todo, yo siempre le digo a las personas que es fundamental nuestro testimonio de vida cristiana. La fe cristiana en todas sus dimensiones se vuelve más atractiva para los demás cuando está acompañada de un testimonio congruente. Hay coherencia de vida. Imagínense, no es su caso, pero estoy poniendo un ejemplo. Imagínense una persona que en su vida cotidiana sea grosero, sea odioso, se camine de mal humor, de este tipo de mal testimonio y por otro lado venga y diga, hagamos oración o vayamos a la iglesia, pues lógicamente en las personas a las que está invitando va a causar como aquella sensación de, ¿para qué voy a ir a la iglesia si vos no sos así, si tú eres peor, si tu Dios no me convence? Entonces, siempre creo que es fundamental el testimonio de vida que demos, en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay que ver a quienes estamos invitando. No es lo mismo invitar a la familia que invitar a un amigo. A veces en la situación de la familia hay que ver bien cómo están las relaciones entre nosotros. También eso influye. Las relaciones que hayan entre los esposos, las relaciones entre padre e hijos, si hay ahí alguna rosadura, algo que haya que limar, pues hay que hacerlo primero para que igual nuestra invitación sea más atractivo. Porque si yo estoy peleado con mi madre, con mi padre, con mi hermano y este me invita a que haga oración, pues yo no voy a querer hacer oración no porque esté peleado con Dios, sino porque tengo un pleito con esta persona y entonces, porque me lo está diciendo esta persona, no lo voy a querer hacer. Ahora, dentro del ámbito familiar, también hay que ver a quienes les estoy diciendo. Si son mis hijos, por lo general, un niño, un joven, más en este tiempo, se le dificulta la oración porque el tipo de mundo en el que nos estamos moviendo, los ambientes en los que estamos. Entonces, hoy que todo lo queremos express, rápido y que todo es ruido, la oración que implica silencio, meditación y pausa, se vuelve algo como que muy poco atrayente. Entonces hay que irlos introduciendo en una dinámica de oración y de fe paulatina. ¿Qué podemos hacer? Si el niño es pequeño, yo, por ejemplo, puedo decir, vamos a rezar el rosario. Voy a rezar yo mi rosario completo, pero quiero que tú me acompañes en un misterio. A ver, durante un mes estamos así. El niño rezando con nosotros, solo un misterio. Un misterio. Ya el otro mes, bueno, vamos a rezar y ahora me vas a acompañar en dos misterios. Vamos a intercalarlo. Yo voy a hacer el primero, vos a hacer el segundo, yo hago el tercero y vos a hacer el cuarto y ya después te vas. Un ejemplo. Un ejemplo. Entonces, buscar cómo presentar la oración como algo atractivo, pero adecuado tanto a la capacidad de la persona como a los tiempos actuales, no cayendo en la trampa de decir, entonces no voy a orar porque al niño no le gusta la oración, ahora están acostumbrados a otra cosa, o en vez de orar le voy a poner una película de un santo, etcétera. Eso no. La oración es vital también para ellos, pero hay que irlos introduciendo. Ya el tiempo de hoy no es lo que la vida de la fe y la sociedad cristiana era hace 50, 60 años atrás, donde brotaba espontáneamente en los niños el deseo de orar también. Ahora es muy difícil encontrar niños así, aunque sí los hay. Y en este campo, pues de la oración se puede decir muchas cosas más también sobre por qué la gente a veces no ora o qué los aleja de Dios, pero estas son algunas recomendaciones que podríamos seguir, ¿verdad? Sobre este tema sería hermoso seguir hablando más y diciendo algunas otras cositas, pero para no alargarnos y dar la oportunidad de que los otros participen, creo que con esas ideitas que le damos ahí, ya tiene algunas luces, ¿verdad? Para saber qué hacer. ¿Sí? ¿Le parece bien o todavía no quedó claro ahí? Sí, gracias, padre. Ya más o menos ver con quién apoyarnos para la oración y bueno, con los niños, pues ser más paciente. Gracias. Sí. Pacientes y oraciones sencillas.
¿verdad? Orar con ellos antes de acostarse, ir hasta sus camitas, ahí donde ellos van a dormir, y los arropamos y aprovechamos antes de darle el besito de las buenas noches, a ver, hagamos la oración al ángel de la guarda, o una Ave María a Mamma María. Cuando estemos en las comidas, aprovechar también a hacer la bendición de los alimentos, porque si no inculcamos en ellos la vida de oración, tampoco ellos van a poder despertar dentro de sus corazones esta necesidad de Dios, esta necesidad de platicar con Él, y no van a acostumbrarse nunca a esa vida de fe orante. Así que poco a poco, momentos puntuales y tratar de ser testimonios, eso va a ayudarnos en este proceso. Gracias, hermana Carmen, por su participación acá en México. ¿Alguien más de los que nos esté viendo por Zoom o por YouTube? No sé si los que están en YouTube conectados pueden escribir su comentario. Aquí le damos lectura, no se preocupen. Entonces, si hay alguien más. Buenas noches, Walter Elizabeth Mendoza, de la Ciudad de México, y acompañante. Su perrito acompañante, Cristiano, ¿verdad? El perrito. Pero nada más. Pues yo para comentarle, hay una persona que me pidió ayuda con oración para otra personita, que es una señora mayor. Tiene una hija que al parecer tiene una infestación, o no sé cómo llamarle. Pero pues sí se han dado situaciones en las que creemos que sí pueda tener algo de ello, porque tiene ciertas maneras, ciertas conductas que nos comenta la mamá, la señora, que no son normales, y más cuando ahorita con la pandemia, pues la señora está enferma y esta persona que me pidió el apoyo, pues le lleva la comunión, es una ministra extraordinaria, entonces le lleva la comunión, y cuando ella va y toca su casa, esta mujer le cierra la puerta en la cara, o se sale si está ella adentro y se están haciendo oración, y no, dice que le ha aventado hasta las cosas. Entonces dice ella que como estuvo trabajando varios años, bueno, su ministerio lo realizó con un sacerdote con carismas y exorcista, que parece ser que ya falleció, pues vio ciertos casos similares. Entonces me pidió el apoyo de oración, porque pues no podemos juntarnos, pero yo le comenté, sabiendo nosotros con la palabra que hay demonios que solo se van con oración y ayuno, le dije yo pues que nos preparáramos este viernes para hacer un ayuno por ella. Y pues si nos podemos juntar aunque sea 2, dice la palabra también que donde estén 2, ahí va a estar él. Y pues vamos a hacer el ayuno. ¿Está bien que yo le haya comentado esta parte de la oración? Ok, muchas gracias por su comentario, hermana Elizabeth. Ciertamente esta situación no es única ni aislada, sino que la están viviendo muchas familias en el tiempo actual. Muchos exorcistas coinciden en que estamos entrando en tiempos donde la acción del maligno se mira más común en medio de las familias, de las personas, en la vida de las personas, precisamente por la lejanía que las sociedades tienen ahora de Dios, la lejanía que hay en las familias, etcétera. Y hay que ver, hay que analizar aquí las cosas, ¿verdad? Primero, el término infestación que usted mencionó lo refieren los exorcistas a las casas y los animales, los objetos y los animales, ¿verdad? Hablamos de infestación cuando hay una acción extraordinaria del maligno en objetos y en animales. Eso lo vamos a ver más adelante, todos los distintos tipos de acción extraordinaria del maligno, pero para aclarar el término, pues hay que hacer esta salvedad. Hablaríamos en este caso de algún tipo de influencia, pero también habría que analizar el comportamiento de esta muchacha. ¿Ha sido desde siempre o es un comportamiento que se ha presentado de un tiempo para acá? Y de ese tiempo para acá, cuando se presentó ese comportamiento, ¿qué detonó ese comportamiento? Si es algún tipo de desorden psicológico que puede estar presentando debido a alguna experiencia traumática, algo que le pasó, un episodio de violencia, un abuso. Sí, todas estas cosas hay que analizarlas para no sacar conclusiones tan pronto, ¿verdad? Y decir que es porque el diablo se le metió, o porque el diablo ya está en ella, o que no sé qué. Hay que averiguar desde la parte espiritual, ya hablando de la parte psicológica, ahora la espiritual, si esta muchacha
ha estado metida o relacionada con brujería, expuesta a algún tipo de estos juegos que hay ahora muy de moda, la Ouija o algún otro tipo de De cosas por el hecho, estilo. perdón que le interrumpa, pero de hecho por eso fue mi comentario, me parece que en la sesión pasada, porque ella se dedica, ahora empezó a dedicarse con esto de la pandemia, tomó cursos en línea del Reiki, yoga y todo ese tipo. Entonces ella no era así, por lo que a mí me comenta la señora, no era así. Y pues no nada más ha sido con la comunión su comportamiento, sino ha sido que le hemos llevado agua bendita, exorcizada también por un sacerdote, le hemos llevado algún crucifijo. Sí, se le oye entrecortado, hermano. No sé si usted me logra escuchar a mí. De, en una ocasión, su señora ella de No sé si me logra escuchar bien. Yo no le escucho ahorita a usted, hermana. Se le que quedó yo creo que me grabado falló el el internet. video y Pero bueno, también eso es el así. audio. ¿Me escucha? Sí, bien, es Elizabeth que tiene cortado la señal. Ok. Hermana Elizabeth, le escuchamos entrecortado. Entonces, pero sí le estoy escuchando la parte que me dijo del Reiki, del yoga y de todo esto a lo que se ha metido esta muchacha. Precisamente, como usted hace mención, ya desde el tema pasado abordamos que este tipo de prácticas orientales y que hoy están muy de moda en la sociedad actual, a las que se ha atendido, sobre todo en esta pandemia, de una forma horripilante, diría yo, porque mucha gente con tanto tiempo y buscando formas de hacer ejercicio, etcétera, se ha metido a tomar estos cursos de yoga, reiki y otras cosas más, y están metiéndose en ese campo que lo que hacen es exponer la vida espiritual de uno a la acción del maligno. Más adelante, pues, veremos también acá en este canal un espacio dedicado a esto, al yoga, al reiki, los efectos de todas estas cosas, testimonios y videos que les voy a compartir, para que miremos las consecuencias espirituales de estas prácticas que no pareciera que tuviesen esas consecuencias. Pero es que así es el demonio se disfraza de ángel de luz, nos presenta lo malo como cosa buena para engañarnos y luego hacernos daño. Entonces, si vemos que esta muchacha ha empezado a comportarse así a raíz de esto, ahí puede haber algo que nos da luces de que el maligno puede estar teniendo cierto tipo de influencia, sobre todo porque usted me dice que no solo es con el Santísimo, sino con el agua bendita, con el crucifijo, con las imágenes sagradas que muestra este comportamiento violento, es lo que se llama o se denomina aberración a lo sagrado. Cuando una persona muestra de la noche a la mañana un cambio de conducta tan así, tan fuerte, con violencia, y que tiene esta actitud de aberración a lo sagrado, ciertamente ahí hay un fuerte indicador de que el maligno puede estar metiendo mano. ¿Qué hacer en este caso? Pues la oración y el ayuno que usted ha recomendado es muy bueno. Ya lo vemos aquí, el padre Gabriel Amor en su libro nos ha dicho que es importante estos tres grandes medios poderosos y habituales en la iglesia en la oración de liberación. Fe, ayuno y oración son importantísimos. Entonces, orar por esta muchacha, orar por ella, pedir por ella, porque ella misma tal vez no va a brotar de su corazón la necesidad de unirse en oración con ustedes, pero sí puede haber una comunidad orante por ella, un grupo de oración a quien le solicito oración. Nosotros mismos, los que estamos acá, podemos orar por este caso particular. Usted ore, ¿verdad? Y si tienen sacerdotes amigos, ofrezcan misas por ella, ofrezcan el Santo Rosario por ella, pidiendo a Dios la gracia de la conversión y de la liberación. Conversión y liberación tienen que ir de la mano, porque muchas veces la vida inconversa es la que ha arrastrado a muchas personas a experimentar esta acción extraordinaria del maligno en su vida. Entonces, es la sugerencia que yo le dejo por acá, ¿verdad? Hacer estas oraciones y ayuno. Si van a orar en la casa de esta muchacha, pues las 2 o 3 personas que van a estar ahí reunidas, pues hagan el Santo Rosario, oraciones de alabanza, de adoración, salmos de alabanza, como lo han oído del Padre Gabriel, las oraciones más efectivas en esta lucha contra el maligno, las oraciones de alabanza. ¿Qué le puedo recomendar yo a la señora que vive ahí? Bueno, cuando ella está ahí, pues que
que ponga en la radio el Santo Rosario, en la televisión, no sé, María Visión, el WTN, las misas que se celebran ahí, que ponga música católica, ¿verdad? Ahí en su hogar, ¿verdad? Que encienda velas benditas ante la imagen de nuestra Madre o del crucifijo. Cuando se crea este ambiente de presencia de Dios, pues el maligno no lo soporta y va alejándose, ¿verdad? Si la influencia en ella es muy fuerte y se empiezan a manifestar otras cosas en esta muchacha, sí es bueno que busquen un exorcista, un exorcista. Por ejemplo, aquí en México tuve la dicha de conocer a un sacerdote extraordinario, muy bien formado, con el que tuve la oportunidad de asistir a algunos exorcismos, ahí por Portales, en la colonia Portales, la parroquia Sagrada Familia. El sacerdote se llama el padre Andrés López, si no estoy mal el apellido. Entonces, un exorcista que está aquí en México y pueden ustedes acudir a él también a pedirle ayuda para este caso particular. Muchas gracias por su participación, hermana Elizabeth. ¿Alguien más de los que están en Zoom? O no sé si ya pusieron algún nuevo comentario en YouTube, hermana Fer. No, solamente Elizabeth mencionaba que estaba en YouTube siguiendo la transmisión. Sí, por eso continuamos hablando, porque yo sé que después el video les queda por acá y pueden revisar. Gracias, hermana Elizabeth. Walter, buenas noches. Rosalía de México. Buenas noches, hermana. Qué gusto. Walter, yo tengo, una duda. No me quedó muy claro, no alcancé a escuchar bien, anda fallando un poquito mi internet. De la imposición de manos. No la puede hacer cualquier persona, ¿verdad? Así es. No es lo recomendable. Bueno, eso. Y ¿nos puedes volver a repetir el nombre del padre de aquí de Portales? Claro que sí. Recuerden que el tema de la imposición de manos lo vamos a abordar acá, ¿verdad? Lo vamos a abordar un poquito más explayado para analizar el tema, así que no se preocupen de eso. Está bueno que tenga ahí presente la interrogante para que la anote y en el momento que hablemos sobre el tema, pues usted pueda expandir un poco más su conocimiento sobre el mismo. Y por si se nos pasara, cosa que no creo, ¿verdad? Porque lo tengo en los contenidos a tocar, pues ustedes no lo recuerden. Mi hermano dijo que iba a hablar sobre esto y no habló, entonces para que yo saque a colación el tema, ¿no? Y el padre de acá de Portales se llama Andrés López. Él pertenece a esta comunidad religiosa de los Cruzados de Cristo Rey. Cruzados de Cristo Rey. Entonces pueden ir ahí a su parroquia. No sé cómo esté ahorita la situación ahí en Ciudad de México con la apertura del servicio en los templos, porque aquí la pandemia continúa, entonces hay que tener ese detalle presente. Muchas gracias, hermana Rosalía. Al contrario, Walter, muchísimas gracias. Para servirle. Muy bien. ¿Alguien más? Aprovechen ahora que este momento es de ustedes y este tema creo que es muy interesante como para dejar pasar por alto todas estas cosas. Muy bien. Buenas noches, Walter. Soy Rocío Quintero, de aquí de Tlalpan. Una pregunta. Qué gusto. ¿Cómo hacer un buen ayuno? Sí. Recordemos que el ayuno no es una dieta, ¿verdad? No se trata de una dieta. Hoy está de moda la dieta del ayuno intermitente, porque consideran únicamente el ayuno en cuanto al sentido de la privación de los alimentos. Pero el ayuno cristiano no solo es una privación de alimentos. El ayuno cristiano, para que sea ayuno, en primer lugar, debe estar unido a la oración. No podemos hacer ayuno sin oración. ¿Sí? Hay que ofrecer el ayuno a Dios y al terminarlo, dar gracias a Dios por el ayuno y aprovechar hacer momentos de oración mientras se esté haciendo el ayuno. En segundo lugar, está movido por una recta intención. ¿Cuál es la intención que me mueve a hacer el ayuno? Simple y sencillamente porque soy parte del grupo y me lo han pedido hacer y me lo están imponiendo, entonces lo hago.
o hay realmente una intención de caridad de trasfondo. Por ejemplo, ayunar por un propósito en particular, para la conversión de un hermano, para la salud de un enfermo, para la solución de un problema. Ofrecer a Dios este ayuno con esta intención recta y de caridad. En tercer lugar, recordar que el ayuno sí tiene que ver con la privación de alimentos. Es el ayuno tal cual. Cuando hablamos de ayunar de teléfono, ayunar de televisión, ayunar de no sé qué, creo que la palabra ayuno está mal empleada. Todas estas no son ayunos, sino son abstinencia. El ayuno es una forma de abstinencia de alimentos. Pero cuando yo digo ayunar de televisión, no es la forma apropiada porque yo no me como la televisión, sino que me privo de ver la televisión. Entonces el término más adecuado sería abstinencia de televisión, abstenerme de chatear, abstenerme de X cosas. Pero si es alimento, sí hablamos de ayuno, es lo más apropiado, ¿verdad? Entonces es alimenticio. En cuarto lugar, hay que decir que hay diferentes formas de ayuno. Hay uno que es un ayuno completo, donde yo puedo pasar un tiempo de 24 horas sin probar alimentos más que agua. Hay ayunos que son parciales, donde yo puedo destinar un tiempo del día o toda la mañana o toda la tarde para hacer el ayuno. Hay ayunos que son más, menos estrictos, podemos decir. Puedo tomar un alimento muy básico en la mañana, por ejemplo, pan y agua. A la hora de la comida puedo hacer una comida normal, pero bastante ligera, ¿verdad? Sin abusar, como decimos. Y en la noche otra vez tomar un alimento ligero, agua y pan otra vez, un ejemplo. Entonces me privo de hacer meriendas o la colación, o como le quieran decir, ¿verdad? En dependencia de la región donde estén. Entonces, hay distintas maneras de hacer este ayuno. Y también yo añado siempre, cuando recomiendo el ayuno, un acto de penitencia que podamos aunar a ese ayuno, un acto de penitencia que lo acompañe, ¿verdad? No solo es aguantarme el hambre porque sí, sino pues también mostrar que lo estoy haciendo con un propósito donde estoy implicado completamente. Entonces, al ayuno le sumo un acto de penitencia. Y para joya de la corona, que identifica al ayuno cristiano, es un acto de caridad que lo acompaña. Yo me abstengo de comer este alimento, pero no es para guardarlo, para comérmelo después. Entonces no desayuné, pero me lo voy a comer junto con la comida, sino que hago el acto de caridad, aquel que nos menciona la Biblia, dar de comer al hambriento. Bueno, yo no voy a comer hoy esto, pero yo se lo voy a dar a alguien necesitado. Pues no preparé la comida porque no me la voy a comer, pero sí puedo comprarle una comida a un hambriento, a un necesitado, o dar una limosna como un acto de caridad que se aúne a este propósito del ayuno y le da el matiz de ayuno cristiano. Entonces esas serían como las recomendaciones que yo le puedo dar para hacer un ayuno adecuadamente. Muchas gracias por su pregunta. Gracias. Sí. ¿Ves? Me encanta que participen, porque las preguntas de ustedes, miren cuánto nos enseñan. Nos enseñan muchísimo. Nos enseñan muchísimo. Entonces, por favor, siempre traten de participar porque estas preguntas son importantes, nos retroalimentan. Hay cosas que yo tal vez ya las sé, pero tal vez el otro hermano no las sabe y tiene dudas o miedo y no pregunta. Pero su pregunta puede ayudar a que los otros se retroalimenten. Entonces, para mí sí, es importante que ustedes participen. Muchas gracias, hermana. Creo que con su intervención concluimos entonces el capítulo de hoy. Vamos a finalizar poniéndonos en las manos de nuestro buen Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios Rey Omnipotente, por estas muestras infinitas de tu amor, donde nos permites percibir la huella de tu misericordia en nuestra vida. Gracias porque nos muestras, Señor, a través de la formación, cuán grande y hermosa es nuestra fe católica. Gracias por instruirnos, gracias por iluminarnos, gracias por la acción de tu Santo Espíritu en nosotros, gracias por la intercesión de nuestra buena Madre, la siempre Virgen María, por la compañía y el ruego de los santos y de los ángeles, por la intercesión de toda la Iglesia. Te alabamos, te adoramos a ti, Señor, que eres nuestro Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Sancte Micael Arcángel, deféndenos in prelio, contra nequis insidias diaboli est presidium. Impere diri Deus supplices te precamur, tuque prince minice celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, e a perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtut in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos.